turístico. Ojo, hoy día se ha dicho que en el informe del MinSal, recordemos que los informes del MinSal del día lunes son muy esperados. ¿Podría anunciarse quizás algún cambio en el permiso de vacaciones? Eso se desliza, no porque lo afirmemos nosotros, sino que las autoridades durante el fin de semana, especialmente los alcaldes, fueron los que pidieron que se declararan zonas saturadas algunos de los balnearios donde han concurrido más gente. Entonces, que se restringiera el acceso de los turistas a algunas zonas, por ejemplo, de la quinta región, que han tenido un exceso de visitantes. Ojo que esto también es contraproducente. Harta gente hoy día en Twitter nos comenta que hay carreteras llenas porque ante la eventualidad de que el gobierno o la autoridad cambiara las reglas del juego, la gente prefiere salir de inmediato. Entonces yo creo que las autoridades están midiendo con mucho cuidado si efectivamente se puede restringir el permiso de vacaciones, porque hay muchas cosas en juego, planes de la familia, pero también cifras que suben muchísimo en especialmente los balnearios, que han sido, bueno, la quinta región es un ejemplo, pero también la situación que se está viviendo en Iquique, en Antofagasta, es súper compleja, ciudades que están además en cuarentena. Ahí estamos viendo entonces algunos de los titulares del día de hoy que nos habla de las cifras tanto de enfermos como de la gente que está pidiendo su permiso de vacaciones. Más de 1 millón de permisos de vacaciones han sido solicitados a través de comisaría virtual, según lo que informa uno de los diarios esta mañana. Esas cifras a mí me hacen ruido porque no sé cuál es el universo. ¿Cuál es el universo? Que 1 millón de 3 millones que pidan es harto, pero 1 millón de 12 millones que pidan, si todos los chilenos salen de vacaciones, tienen derecho a vacaciones, tampoco es tanto. Entonces, te voy a buscar una cifra porque creo que la cifra promedio de un verano son 4 millones de personas que salen de vacaciones. Entonces por eso hay que irlo evaluando también en su justa medida para no ser alaracos, digo, ¿no? En el sentido de la cifra. En lo que tenemos que ser inteligentes, tenaces y fuertes precisamente es en que nos cuidemos. Son las 11:50, vamos a hacer un pequeño... Estamos ya con nuestros primeros invitados esta mañana. Estamos junto a el senador Iván Moreira, a la diputada Alejandra Sepúlveda y estamos junto al doctor Felipe Rivera. Ya se va a integrar el alcalde de Las Condes, candidato presidencial, precandidato presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, y Fuad Chaín, que se incorporan en instantes. A ver, le preguntamos a la diputada Alejandra Sepúlveda. Hay cifras preocupantes, eso es indesmentible, se lo mire por donde se lo mire. Pero estamos en el contexto también de las vacaciones de muchos chilenos. Hay algunos alcaldes que están pidiendo, por ejemplo, que se declaren algunas zonas. Me imagino, por ejemplo, la zona de Algarrobo, que es una de las... No es que lo haya pedido concretamente, zona de Valparaíso, que algunas comunas se declaren zonas saturadas para tratar de desviar entonces a los turistas a otros sectores con menos problemas, menos cifras y menos aglomeraciones. ¿Es factible a estas alturas hacer eso o no? Diputada, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿no es cierto?, a todos el panelista, los auditores. Mira, yo creo que la complicación que hoy día tenemos son estas cifras que nos entrega permanentemente el MinSal. Y cuando tú focalizas, ¿no es cierto?, estas 43, 44 comunas donde tenemos sin duda una complicación mayor. El litoral de la zona central, no solo de la quinta, yo represento también al litoral de la sexta región, donde tenemos complicaciones gravísimas también. Entonces, claro, uno le gustaría, primero, lo que tú planteabas al comienzo, ¿no? Esta cifra de 1,5 millones de pases, de permisos para salir. Pero además, ¿de dónde a dónde? O sea, ¿de dónde van? ¿De dónde salen? Y ¿hasta dónde llegan? ¿Y cuáles son las medidas sanitarias que deberían pedir a esas personas que hoy día tienen este pase? O sea, ir de vacaciones, ¿no es cierto?, de un lugar como Santiago, donde tenemos un contagio tremendo, a un lugar hoy día, ¿no es cierto?, que no lo tiene. Ya sabemos las complicaciones que está pasando en Algarrobo o en otras comunas del litoral. ¿Usted en concreto qué plantearía, diputada? ¿En concreto qué plantearía? Porque viendo lo que pasa también con todas las personas que quieren salir, les planificaron para febrero. Monse, o sea, el que sale de vacaciones, que salga, ¿no es cierto?, con el PCR, con las garantías de que no va a contagiar a otras personas.
Y yo creo que también no podemos concentrar todo en el litoral central o en determinadas comunas. Yo creo que las zonas tienen que declararse saturadas, tienen que declararse más complejas y no seguir aumentando los niveles, ¿no es cierto?, de contacto entre las personas que van de un lugar que está contagiado a otro, ¿no es cierto?, que está en una etapa que tiene menores complicaciones. O sea, hoy día vemos que lo que está pasando con el colapso en los hospitales. Vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el colapso también, lo que está ocurriendo con los puentes aéreos, ¿no es cierto? Bueno, todo eso son signos de que hay un nivel de saturación y que tenemos que parar esto de ir incorporando más y más gente a lugares donde cada vez se complica más la situación. Diputada, disculpe, una suerte de aforo comunal. Preguntémoselo al doctor Rivera, una suerte de aforo comunal. Plantean distintas autoridades, doctor Rivera. Yo hablaba de que no pueden dar permiso para veranear y después andar diciendo, son muchos los que pidieron permisos. Esta cosa o se da o no se da, digamos, no echar la culpa a la gente. Hoy han pedido muchos permisos, o sea, si uno tiene que acatar. Pero uno tiene que moverse en la legalidad. Si la gente puede pedir permiso, no la vamos a estar criticando porque pide permiso, pues, doctor. Absolutamente. Un saludo, Julio César. Mire, esto lo conversamos cuando usted estaba descansando en vacaciones. Muchas gracias. Con Monse. Y en realidad la opinión mía fue que si ya que se dio las vacaciones, yo lo que considero un absoluto error, pero es una opinión personal, evidentemente lo que se tiene que hacer es regularizarse. Aquí, ¿por qué le tienen tanto terror a la regularización? Doctor, no sé si ahí se nos fue un poquito la señal. Alcalde Lavín, retomo con usted mientras retomamos con el doctor Rivera. Alcalde Lavín, usted precisamente planteó el tema de algunos sectores que habría que quizás ya disminuir la circulación de gente que está yendo a esos balnearios, a esas comunas, esos sectores, esta suerte, entre comillas, que le he puesto de aforo comunal o reemplazar el permiso, como usted ha dicho, alcalde. Sí, efectivamente. Lo que me preocupa a mí, Julio César, es que yo sé que la gente necesita salir de vacaciones. Todos lo sabemos. Ha sido un año muy difícil. El estrés, la fatiga, todo lo que significa. Y también el punto de vista emocional y mental. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que de repente suban los contagios y se diga, se acaban los permisos de vacaciones. Y yo lo que quiero plantearle al Ministerio de Salud es que tengan claro que hay opciones intermedias. Hay opciones intermedias. ¿Cuál sería la opción intermedia? Que en algunos lugares en que, estoy pensando en comunas chicas del litoral central, en que yo he escuchado a los alcaldes, también he escuchado al alcalde de Coquimbo, son varias comunas, pero en que se conjuguen situaciones como la siguiente, que llega mucha gente, que no tienen la capacidad suficiente de fiscalización, que están subiendo los contagios y que haya una saturación de camas. Podría buscarse ciertos indicadores que cuando se llegue a ese nivel se diga, mira, a esta comuna ya no se puede venir una especie de aforo comunal, como tú lo estás mencionando, porque ya es una zona saturada. Y cuando yo voy a la comisaría virtual y quiero sacar un permiso para ir, por ejemplo, a esa comuna, aparece como bloqueada hasta que podría reincorporarse después cuando ya, por ejemplo, haya menos gente o hayan bajado los contagios. Es una fórmula intermedia que permite tener el permiso de vacaciones, pero hacerlo más inteligentemente para no contagiar a las zonas de destino. Es que hay un más tema también, digamos. hay un tema que yo, claro, eso parece lo razonable, pero también parece difícil de aplicar. Realmente, ¿cómo se organiza la ciudadanía? Hay familias que lo hemos visto, recién veía un porcentaje de estudios del Cernatur, un porcentaje altísimo de las familias que veranean lo hacen en la casa de un pariente. Lo hacen en la casa que habitualmente van y comparten con otra familia en la playa. Entonces, ¿qué pasa si efectivamente una familia tuvo planificada y la posibilidad de ir a Cartagena, de ir al Tao, de ir al Quisco, y de pronto la autoridad le dice, no, usted no puede ir a ese lugar, tiene que elegir otro? Parece lo más razonable porque la zona está saturada. Pero finalmente ahí van a entrar a jugar otras cosas, la igualdad de derechos. Yo quería ir para allá, yo tenía planificado y resulta que los que iban a ir a Santo Domingo sí iban a poder ir. Entonces, por eso me imagino que para la autoridad es súper difícil sopesar todo eso. Una cosa es decirlo y otra cosa es que la gente lo acepte y sea legítimo para la gente. Alcalde. Sí, yo entiendo lo que tú estás diciendo. De hecho,
a través de las redes sociales hay mucha gente que me escribe, alcalde, me gusta su idea, pero yo tengo allá una segunda vivienda. Entonces, por ejemplo, deberían exceptuarse personas que tienen allá una segunda vivienda. Puede ser. O hay situaciones como las que tú dices. Efectivamente tiene esas complicaciones prácticas, pero yo creo que si tú reúnes a los alcaldes de estas comunas con el Ministerio de Salud, van a buscar fórmulas. Podría ser que tú declares zona saturada con las complicaciones que eso significa, pero al mismo tiempo va a estar ayudando a tirar para arriba, digámoslo así, el turismo en otras comunas. Ahora hay personas que me han escrito y me dicen, yo ya tengo el arriendo, yo ya lo hice, no tengo todavía mi permiso de vacaciones porque lo voy a sacar el 1 de febrero, pero ya tengo arrendada una casa en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa si esa zona se declara saturada? Yo lo entiendo, hay un montón de complejidades. Si no, va a haber que buscar fórmulas como decirle, bueno, a estas comunas yo les voy a dar recursos, le voy a dar plata, gobierno central, para que fiscalice, tenga equipos sanitarios que hoy día no tienen, pero siento que estamos en una situación muy de punto de inflexión, en que mi preocupación principal es que de repente nos digan, mire, ¿sabe? Se saturaron las camas, llegamos a un nivel tal de contagio que se acaban los permisos de vacaciones. Y eso es peor, eso es peor. Senador Moreira, ¿qué pasó? ¿No estaba hablando a nosotros? ¿Estaba hablándole a alguien? No, lo que pasa, bueno, muy buenos días a todos, los he escuchado a todos, y lo primero que quiero decir yo, en primer lugar, y lo que quiero decir, que la región de los lagos está más que complicada, tan complicada como Antofagasta u otra región, hay realidades distintas, y la verdad que esta pandemia es inmanejable. Entonces uno no puede estar comprometiéndose con fechas de arriendo, fechas de vacaciones, porque lamentablemente esto es a la suerte. Ahora, indudablemente tiene que haber una protección para las distintas comunas en donde está llegando demasiada gente que siempre han sido comunas turísticas o que las geolugares de vacaciones. Lamentablemente va a tener que haber un máximo. Un máximo de permisos, porque de lo contrario esta segunda ola, porque yo creo que ya estamos en una segunda ola del virus a nivel de regiones, y que no me cabe la menor duda que después va a venir aquí a la región, va a venir a la región metropolitana. Y en ese contexto de cosas, yo me parece que, mire, aquí se pueden revisar. Lo que me parece bien del gobierno, que esté dispuesto a escuchar, esté dispuesto a revisar, esté dispuesto a cambiar las cosas, pero con tanto cambio, con tanta cosa, se nos va a ir el... ¿Y ya llegó la ayuda a su región? Mire, yo de lo que estoy más preocupado es que se priorice la entrega de vacunas para el personal de salud. Nosotros tenemos casi 5.000 personas que se dedican, que trabajan en el mundo de la salud y más, y solamente 572, es decir, la primera línea, 572 personas les ha llegado, digamos, han sido vacunadas. Entonces se hace necesario una situación de esa naturaleza. Allá también hay turismo, allá también hay gastronomía. Sí, pero mi pregunta es que su zona está muy deprimida, está con cuarentena, etcétera. ¿Ha llegado la ayuda a las personas? No, la única ayuda que va a llegar, es la ayuda de este 29 del próximo viernes, que es la ayuda relacionada con el ingreso familiar de urgencia para las personas que están en comunas de cuarentena. Yo tengo 15 comunas que están en cuarentena. ¿Ya? Y entre esas comunas que están en cuarentena, la situación se hace cada vez más difícil. En la zona de Chiloé, en Quellón, se ha pedido que las empresas salmoneras suspendan sus labores por una semana, 10 días, porque los niveles de contaminación han avanzado mucho. Estamos en una situación de emergencia. Senador, si algo hemos aprendido, que no hay medida efectiva de confinamiento sin un buen plan económico para las personas. Mi pregunta por tercera vez es, ¿está ese plan en su región? La respuesta definitiva es que dentro de ese plan solamente hay una sola cosa, que es la relacionada con el IFE. No hay nada más. Lo demás es una labor que cada una de las municipalidades con recursos propios está ayudando a la gente que está en situación de emergencia. Una pregunta cortita, Iván. Lo que pasa es que, a diferencia de otras cuarentenas, estas cuarentenas tienen fecha de término establecido. Duran máximo 4 semanas.
Sus comunas que están en cuarentena deben llevar 2, ¿no? Así es. 2 semanas. Es decir, en 2 semanas más la comuna tiene que por lo menos pasar a fase 2. Si es que se bueno, siempre y cuando bajen los contagios. Sí, lo que pasa, claro, es hasta 4 semanas, se podía levantar antes, pero lo que la autoridad, ¿cómo lo entendió usted? Porque la autoridad lo que dio a entender es que las cuarentenas tienen que ser cortas para ser efectivas y por eso duran máximo 4 semanas. Que no se vayan a enojar conmigo, pero la verdad que yo cada vez entiendo menos de las decisiones que se toman, de las decisiones que se cambian. Entonces creo que aquí, para poder enfrentar esta pandemia, sobre todo este mes que hay una nueva ola, creo que tienen que ser mucho más claras las cosas. Senador. Y no están siendo claras en algunas materias. Démosle la palabra al doctor Rivera, porque una cosa es 3-4 semanas a una comuna o a una ciudad que ha estado poquito en cuarentena, pero un mes más a comunas que han estado 5 meses, ya 6 meses en cuarentena. Se necesita ayuda porque esto va sumando, no es que la gente se queda sin plata de un día para otro, digamos, no, ya viene hace mucho tiempo con problemas, doctor Rivera. Es correcto, absolutamente. O sea, hemos aprendido algo y parece que algunos, por lo menos, se ha aprendido que las cuarentenas solamente sirven para apagar un incendio. Conjuntamente con eso se tienen que hacer otras cosas. Cuando la situación es dramática y crisis, la cuarentena no sirve. La cuarentena es efectiva cuando se cumple. La cuarentena es eficiente cuando además de la cuarentena se arreglan todos los problemas que provocaron la cuarentena. Es ayuda del Estado, ineficiente. Segundo, control y fiscalización, absolutamente ineficiente. Mejorar el control de la pandemia, trazabilidad, ineficiente. Testeo se está haciendo bien. Aislamiento se hace bien con lo que se encuentra, pero si uno se va a la cifra a la cual se llega a trazar, que apenas es menos del 50% de la gente a las 48 horas y menos de 1 a 2 contactos por persona, siendo que la OMS dice claramente que son más de 5, ojalá 10, se tiene entonces que la cuarentena por sí sola no va a servir. Una, porque se está atrasando el problema que va a venir igual. Se está atrasando el problema de la falta de recursos de la gente que sufre por la cuarentena. Se está atrasando la llegada del coronavirus cuando no se trata bien a los que están infectados, no se aísla bien, no se traza bien y no se hace una buena gestión de la enfermedad. Ahora, tal como dice el señor Buenaira, la vacunación es importante que la hagan, pero tenemos que entender que la vacunación no es la solución, si la vacunación es una cosa muy tardía. Tenemos que vacunar, repito, 80% de la gente y no llevamos ni creo que llevamos 10.000 personas, 20.000, puedo equivocarme en el número. Eso no es nada, porque todos los países llevan poco y tenemos serios problemas de distribución de vacunas. El tema de la vacunación es a largo plazo, ya sabemos que para que surta algún efecto va a ser final de año, con suerte, porque el otro día tirábamos líneas cuánto había que vacunar diario para que la población estuviera a fines de agosto más o menos y no da por ni un lado el sistema, así que esto va a ser largo y hay que estar consciente de eso. Se nos integra el presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, que ya tienen candidata a la presidencia dentro del partido. Ayer ganó las primarias Jimena Rincón. Y bueno, la situación sigue, Fuad, y estamos preocupados tanto de la política, por supuesto, por las decisiones que toma, como también por la pandemia. ¿Usted le ve futuro a estas vacaciones o no? Porque es lo que la gente, estamos todos esperando el MinSal, son las 12:13, estamos todos esperando. Yo pedí una semana de permiso para hacer trámites, mis vacaciones reales son ahora, como la mayoría de los chilenos toman vacaciones en febrero. Ah, sí, el fuerte. Esa es la realidad, como los argentinos toman en enero, los chilenos tomamos en febrero. Esa es la realidad, es el dato duro, digamos. Por lo tanto, Juan, se vienen días de decisiones quizás difíciles, complejas. Efectivamente, todos los que pensábamos tomar algunos días en febrero estamos como loro en el alambre, y la verdad es que yo comparto lo que aquí ha dicho el doctor. Primero, creo que aquí se ha descuidado el territorio. Nuevamente estamos colapsando y está respondiendo el sistema de salud con las camas críticas, con los traslados, pero esta batalla se gana en el territorio y tenemos debilidades en la trazabilidad. Eso no está funcionando. Tenemos un problema grave, serio en la fiscalización. Lo que ocurre es que las medidas de cuarentena, las medidas restrictivas de la libertad de movimiento, no las fiscaliza nadie en la práctica y por lo tanto no son eficientes. ¿Y qué ocurre? Que están pagando los costos los cumplidores porque se prolongan, se alarga la cuarentena indefinidamente
por culpa de los incumplidores, que nadie los fiscaliza. Entonces ese es el gran problema. Estamos asfixiando a la población, cuarentenas largas, tediosas, que asfixian la economía local, con cero respuestas. Nadie tiene claridad cuál es el apoyo del Estado real, concreto, y en qué momento para quienes están sometidos a cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente ya no cumple, y como nadie fiscaliza, esto sale gratis. Está saliendo gratis hoy día incumplir, y por lo tanto las medidas están siendo cada vez más ineficaces, y como son ineficaces se tienen que prolongar, y estamos en un círculo vicioso que está haciendo cada vez más complejo ganar la batalla en el territorio. Y a mí me parece que entonces el gobierno tiene que dejar de improvisar y andar cambiando las reglas del juego, porque además cuando se hace más complejo entender cuáles son las medidas, es más difícil cumplirlas, y fortalecer la fiscalización. Yo diría medidas claras y muy bien fiscalizadas. Sí. Estamos en estado de excepción, y la verdad es que yo a las Fuerzas Armadas no las veo prácticamente en ninguna parte. De repente un aeropuerto, pero no están en la calle, no están colaborando en la fiscalización, y sin fiscalización ninguna medida es eficaz. Iván Moreira, senador, usted que está viviendo y que es representante de una zona con muchas cuarentenas, ¿levantaría las cuarentenas pensando en lo que se dice, que después de un tiempo dejan de ser eficaces, pensando en 2 semanas más? ¿Se puede seguir así, o qué es lo que piensa usted al respecto, siendo pragmático y lo que usted ve en la realidad? Yo creo que siendo pragmático en esto, de verdad, nuevamente los economistas se van a indignar conmigo, creo que si uno va a tener en cuarentena a los chilenos confinados por un objetivo mayor, que es la salud y la vida, el gobierno tiene que buscar un endeudamiento que permita elaborar lo que le hemos llamado y hemos conversado hasta el cansancio, políticas públicas para ir a ayudar a la gente. Porque esto de las cuarentenas cambia muy poco la situación que están viviendo los chilenos con distintas intensidades en distintas regiones del país. Porque usted comprenderá que una cosa es la salud y otro el derecho al trabajo y la necesidad de sobrevivir, porque hay sectores que durante estos 11 meses no han recibido absolutamente nada, como es el turismo, como es la gastronomía. Yo creo que más allá de 2 semanas las cuarentenas no debieran ser. Pero bueno, yo aquí veo al doctor a Felipe Rivera. Y bueno, y a mí me interesa mucho, yo siempre digo, nosotros somos políticos, podemos opinar desde el sentido común, pero no somos expertos. ¿Y los expertos quiénes son? Los médicos, los que le hacen un monitoreo a este virus que cada día tiene un comportamiento distinto. Pero yo le he dicho al gobierno varias veces, y con todo respeto se lo he dicho a mi gobierno, mire, no le cuidemos el bolsillo a los próximos gobiernos. Aunque se nos vaya a enojar el presidente Lavín, no nos preocupemos de lo que puede hacer el otro gobierno. El otro gobierno tendrá que arreglársela de alguna forma, pero hoy día hay una situación de urgencia. A ver, ¿qué opina Joaquín Lavín justamente? El gobierno, ¿por qué está cuidando la billetera el gobierno? Bueno, yo creo, Monse, lo siguiente. La prioridad 1 es la salud de la población. Eso está clarísimo y así tiene que ser. Y cuando hay esta tensión entre la salud y la economía, tiene que primar la salud. Y sobre todo cuando estamos llegando además a niveles de saturación de camas críticas, que ya la cosa se pone cada vez más compleja. Obviamente que las dos cosas tienen que ir aparejadas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos que las medidas sanitarias funcionen, especialmente las cuarentenas, esto va a tener que tener las ayudas del Estado correspondientes, porque si no, no va a resultar, especialmente en los lugares en que un porcentaje relevante de las personas se ganan la plata en el día a día. Y por tanto, entre comillas, porque hay 2 tipos de personas que a veces incumplen la cuarentena. Algunos que la incumplen por la necesidad, porque yo tengo que ganarme la plata todos los días, y hay personas que la incumplen simplemente por las fiestas clandestinas y todas las otras cosas que sabemos. Y la falta de fiscalización que algunos de ustedes están mencionando ahí en el panel. Ya, pero la pregunta de fondo es, ¿por qué el gobierno no está pescando lo que dice el senador Moreira? ¿Por qué el gobierno no está destinando más plata a esto? ¿No quiere endeudarse? ¿Le está cuidando el bolsillo al gobierno que viene? Finalmente no hay convicción de que en este minuto se requieran
mayores instrumentos para aliviar a la gente. Usted siendo de gobierno también y como candidato presidencial, ¿qué visión tiene al respecto? Bueno, primero, permítame discrepar de mi amigo el senador Moreira, en el sentido de que yo creo que Chile es Chile y las políticas tienen que ser de Estado. O sea, a mí no me gusta eso de decir, oye, si hay algo de plata, gastémoslo ahora todo y dejemos sin nada a los que vienen después. No me gusta, porque no es un tema político, es un tema de las generaciones futuras y el Chile de 1 año más, 2 años más, 10 años más o 20 años más. Entonces, seamos serios y seamos responsables en eso. Yo entiendo el sentido que lo dice, que hoy día hay una necesidad, pero los países se manejan como corresponde y eso tiene que ser así. Lo segundo es que efectivamente yo creo que hoy día Chile va a requerir, para salir adelante, hay países que han vivido situaciones gravísimas, países que han vivido guerras, y después de las guerras o después de situaciones tan graves, lo que hacen es grandes planes. Por ejemplo, el plan Marshall respecto a después de la Segunda Guerra Mundial, la reunificación de Alemania, el plan en Estados Unidos después de la Gran Depresión. O sea, Chile va a requerir un plan gigante, un plan grande, después le ponemos el nombre, pero un plan grande, en que la plata equivalente, por ejemplo, ¿cuánto significa un retiro del 10% del fondo de pensiones? El plan significa del tipo 18.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, que fue al bolsillo de las personas, se gastó, salimos de una situación ahí, pero se gastó. Entonces vamos a tener que invertir una cantidad equivalente a eso, pero en un plan que signifique reactivar la economía y crear empleo. Y yo creo que eso ni siquiera da para el próximo gobierno. De todas maneras, el próximo gobierno. Pero debería empezar ahora. Hay que idear ese plan y empezar a llevar a cabo ese plan. Si nadie ayuda a las pymes, ¿cómo va a crear empleo si nadie ayuda a las pymes? Si nadie ayuda al sector gastronómico, ¿de dónde va la gente a crear empleo? Bueno, el tema que tenemos es que si algo hemos aprendido finalmente es que hay que ir en ayuda a algunos sectores. Ojalá saltarse la banca, que no colabora mucho, y poder llegar con ayudas más directas a esos sectores, a mismos sectores, para que los otros no saquen siempre sacan un pedacito, digamos, a nuestros amigos que no nos pisen acá. Y la verdad es que tenemos que llegar a esos emprendedores, a esas pymes, a esa gente que da trabajo, a todo eso de manera quizás como está un poco más directo. Obvio. Para poder colaborar y que después no queden con un crédito en un banco, porque aquí lo que tenemos a eso me refiero. Aquí alcalde Joaquín, lo que nos dice, lo relata la gente es que más encima, con todas las penurias que pasa, está endeudado. Y le cobran una cuota. A eso me refiero a eso me refiero con este plan. Hay que mirar cómo otros países, después de haber vivido situaciones dramáticas, han logrado a través de estos planes grandes, que son, tal como tú dices, son planes de inversión pública por una parte, pero también son planes directos de ayuda a los que generan empleo. Y los que generan empleo no son las grandes empresas en Chile, sino que son las pequeñas empresas en turismo. Por eso es fundamental que no se acabe el permiso de vacaciones, diputada, que lo flexibilicemos si es necesario, pero que no se acabe. A eso me refiero con hacer este gran plan. Alcalde, ayudar justamente a lo que tú estás diciendo que hay que ayudar. Alcalde, diputada, va a contestarle al tiro. Sé que se muere por contestarle a Joaquín Lavín. El MinSal en cualquier minuto... el MinSal va a tomar posición de nuestra pantalla, pero todavía no está anunciado, así que tenemos un poquito de tiempo para seguir. Hay una información que está dando vuelta. El Hospital La Florida compró 800.000 mascarillas con sobreprecio a familiar del subdirector. No, muchas gracias. Primero yo quiero decirle a Joaquín Lavín que el plan Marshall, ¿no es cierto?, es posguerra. Y yo creo que es absolutamente descontextuado hablar de un plan en la mitad de la pandemia. Y decir y ratificar, a lo mejor no con... y decirle a Iván, nosotros hay que decir las cosas por su nombre. Aquí hay cero ayuda del gobierno, cero. Después que se terminó el IFE, no ha llegado ningún otro instrumento que permita ayudar a las personas a poder llevar esta pandemia. Entonces uno tiene la sensación que más el ministro Briones está aquí pensando en más si es candidato a la presidencia de la República o es candidato de Bópoli, que ser de verdad un ministro de Hacienda que entregue los recursos necesarios. Solo un ejemplo. Nosotros propusimos desde la región de O'Higgins, por ejemplo, el IFE para las pequeñas y medianas empresas. Lo propusimos, un IFE especial para ellos. Tampoco fuimos escuchados. Entonces, mi preocupación hoy día
es que este gobierno, lo hemos vivido permanentemente en el Congreso, está más preocupado de lo económico que de la salud de las personas, y por eso estamos como estamos hoy día. Entonces tenemos un nivel de contagio y un nivel porque no se han entregado las herramientas suficientes para que la familia pueda pasar una pandemia como corresponde. Si no hubiese sido por el primer y segundo retiro del 10%, esto hubiese sido una catástrofe absoluta, Entonces aquí no se trata de cuánto le dejamos al otro gobierno, no se trata de eso, se trata de cómo mejoramos las condiciones para que la familia hoy día pueda pasar la pandemia como corresponde. Y el Estado y el gobierno ha estado absolutamente ausente en todos estos meses. Ni siquiera sus propios parlamentarios saben lo que va a ocurrir. Esto ni siquiera se ha discutido en el Congreso, ni siquiera han sido capaces, ¿no es cierto?, de socializar, y ni siquiera han sido capaces de escuchar a los actores que están en primera línea como los alcaldes. A ver, entonces yo de verdad creo que... Alcalde, preguntémosle eso, ¿gobierno ausente o no? ¿Gobierno ausente, como dice la diputada? ¿Me está preguntando a mí, Monse? Alcalde de Las Condes. Sí, yo creo que efectivamente... Yo creo que efectivamente después de el efecto del segundo 10%, que también comparto con la diputada y fui partidario de los dos retiros del primero y del segundo, hoy día estamos en una situación en que ya ese efecto se está terminando. Yo lo veo incluso en mi propia comuna, que hay gente, nosotros tenemos un sistema en que se entrega una tarjeta con un valor parecido a la caja de alimentos, pero una tarjeta para que la gente pueda comprar en diferentes lugares, que se ha recargado varias veces, y hay gente que ahora ya está preguntando de nuevo, alcalde, ¿cuándo viene una nueva recarga? Eso significa que ya las personas están sintiendo nuevamente una situación económica cada vez más aflictiva. Ahora, aquí estamos mezclando dos temas, digamos. Yo sí considero que el gobierno debería, el IFE lo doy por descontado, háganlo y háganlo ya. Pero estoy hablando de un plan grande aquí, estoy hablando de un plan grande a las pymes, que fomente el empleo, también de inversión pública, que ha ocurrido en países a veces cuando han enfrentado situaciones muy dramáticas, digamos, que tienen que salir adelante y necesitan un empujón grande. Eso es lo que creo que falta y que hay que hacer. Ahora, aquí estamos mezclando los temas porque además estamos hablando del tema del permiso de vacaciones y de la propuesta que yo realicé, que ojalá el MinSal la acoja, por lo menos la acoja en el sentido, y ahí creo que estoy de acuerdo con Alejandra, de que por lo menos se reúna con los alcaldes de las comunas. Yo tengo aquí el ranking del permiso de vacaciones, ustedes también lo han visto, lo han publicado, pero ahí hay muchas comunas chicas, parte por Coquimbo, pero después está el Tabo, está el Garrobo, está el Quisco, que son comunas chicas en que hay saturación de camas. Entonces a mí me gustaría al menos o que se tome la medida que hablamos de zonas saturadas, o que haya una reunión con los alcaldes de las comunas donde está yendo más la gente con el permiso de vacaciones para ver cómo se les puede ayudar a ellos. Porque hoy día se les está dejando en una situación en que no son capaces de reaccionar porque no tienen los medios ni siquiera para poder fiscalizar. Ahí el doctor Rivera está pidiendo la palabra, alcalde. Doctor, sí. Por favor. Mire, muy cortito. Yo cuando escucho hablar de que la gente cuide la billetera y hablar de platas, ¿no es cierto? Y piensa que nosotros los médicos no tenemos nada que hacer en eso. No sé si ellos saben, o todos saben, que uno, cuando tiene una enfermedad, hay una serie de mediciones que, ¿no es cierto?, años perdidos en calidad de vida, años perdidos, ¿no es cierto?, en el sentido de vida, que son también, pues, pueden reducirse la parte económica. No sé si han sacado la cuenta cuánto se gasta por enfermo cuando está en la unidad de tratamiento intensivo, cómo va a quedar endeudado también el Estado. O sea, es una cantidad ingente de recursos que se están gastando porque no se ha hecho la prevención adecuada. Si aquí también, si quieren ahorrar dinero, también hagan la cosa a nivel prevención. Todos los profesores de medicina, los profesores de economía enseñan que la prevención es la mejor manera de ahorrar. Si queremos ahorrar dinero, y ese es el punto de vista que quiere mirar las cosas, ahorremos haciendo las cosas bien antes. Eso que recién se está pensando, en hacer un aforo que recién se está pensando, eso nosotros lo dijimos y creo personalmente lo dije hace una semana atrás. Eso ya debería estar archivado, absolutamente especificado y contextualizado en un decreto. Pero decisiones difíciles, líderes importantes.
problemas tremendos, decisiones tremendas. Hay que hacerlo. Si estamos sufriendo, si la población está sufriendo, está enfermándose, los médicos están sufriendo. Cuando hablo de los médicos, hablo de la sociedad completa de la medicina, desde el último hasta que no último en el sentido de importancia, sino que desde la persona más humilde que hace el aseo en la pieza hasta el médico más encapotado que hace un procedimiento que hace 1 de cada 100. Todos estamos viendo la catástrofe que está ocurriendo. Si aquí se están tomando cifras diciendo no, que tenemos 4%, que en realidad teníamos un 5 o 6. Si uno mira la cantidad de gente que en Santiago tenemos enfermos y activos diarios, tenemos alrededor de 1000 y tanto, que se parece bastante a julio de la catástrofe anterior. Entonces, no esperemos que esto siga ocurriendo. Ahorremos plata, hagamos las cosas bien. Fuad Chain, por favor. Sí. Mira, lo que nosotros vemos aquí que el gobierno improvisa en la gestión territorial de la pandemia. Lo hemos visto permanentemente, cambios en las reglas del juego que al final confunden. Como lo dijimos, cero fiscalización, en algunos lugares cuarentenas muy prolongadas pero ineficaces. Bueno, improvisa la gestión territorial, cero trazabilidad. Y por otro lado, en lo económico, indolencia. ¿Cuál fue la solución, por ejemplo, ahora para las pymes que ya se les había vencido el primer FOGAPE? El segundo FOGAPE, pero ahora en lugar de ser interés cero, va a ser con un interés superior al 7% al año. Es decir, los que no pudieron pagar el crédito con 0% de interés, la solución hará otro crédito, pero con más de un 7% de interés al año. Es decir, estamos asfixiando a los emprendedores, estamos asfixiando a las pymes, que son los que dan trabajo en lugar de darles soluciones. No podemos seguir intermediando todo por la banca. Lo que nosotros dijimos, que Corfo, que Cercotec, que Fosis, que conoce en definitiva a muchos emprendedores con los que ha trabajado, que le ha financiado proyectos, les pueda, por autorización legal, prestar plata directamente, sin intermediario, para que puedan funcionar. Es más, debemos ya establecer subsidios directos, es decir, entregarles recursos no reembolsables para que puedan subsistir. De lo contrario, luego recuperar todo ese nivel económico, toda esa economía local que son las pequeñas empresas, los emprendedores, va a ser muy difícil. Y yo comparto con el alcalde Lavín en que luego necesitamos una especie de plan Marshall, pero eso es post pandemia. Hoy día lo que necesitamos es apoyo directo, rápido, efectivo para que puedan subsistir las empresas, para que las familias puedan tener asegurada una renta básica de emergencia, y luego post pandemia tenemos que reactivar la economía y generar empleo, y para eso grandes obras de infraestructura, carreteras, puentes, ferrocarril, ¿no es cierto?, proyectos de agua potable rural, vivienda, que hay tanto déficit de vivienda. Bueno, creo que tenemos que hacer un plan que nos permita luego levantar la economía, pero en el aquí y el ahora necesitamos renta básica de emergencia, apoyo directo a las pequeñas empresas, fiscalización y mejor gestión territorial de la pandemia. De lo contrario, el colapso hospitalario va a continuar y yo creo que no hay ninguna intención real de poder, de alguna manera, tener una visión más integral, incorporando a los municipios que nos permita atajar la pandemia. Estamos poniendo demasiadas fichas a la vacuna, pero la vacuna se va a tardar en ser efectiva, hay que distribuirla, hay que vacunar a gran parte de la población. Mientras no tengamos del orden del 80% de la población vacunada, no va a ser efectiva desde el punto de vista de una inmunidad comunitaria, y por lo tanto yo sinceramente creo que el gobierno tiene que dejar de improvisar, de dar respuestas que sean contundentes y oportunas. De lo contrario, tienen que hacerse responsables del desastre sanitario, económico y humanitario que se va a generar. Ya, pero ¿qué pasa con los otros también? Acá también estamos parlamentarios, con nosotros hoy día hay alcaldes, también está el mundo de la empresa, también está la ciudadanía. Entonces, también ¿qué pasa con los otros estamentos? Así, ¿quiénes finalmente se están marginando aquí de las soluciones? ¿Cuánto tiene que pesar en este minuto la solidaridad de los, efectivamente, los que tienen los recursos? Hay ineficiencia, hay falta de voluntad, todo eso a la vuelta de la pausa. Bueno, estamos en el aire, estamos viendo precisamente la pantalla del MinSal. En breve la transmisión en vivo. ¿Qué va a pasar con las vacaciones? ¿Qué va a pasar con este permiso? Van a retroceder algunas comunas a cuarentena. Recordemos que cuando retrocede la cuarentena, las comunas que son balnearios precisamente, bueno, cambia toda la situación también ahí. Recordemos que nos han dicho las autoridades que el permiso no va a variar, que lo que va variando es la fase. Es decir, poniendo en fase 1 a la región metropolitana, nadie puede pedir el permiso.
Ese es el sistema, ese es el modelo, digamos. Iván Moreira, queda poco tiempo. Quedan un par de minutos para cada uno. Por favor, juéguesela. ¿Qué necesitamos para salir de todo esto? ¿Qué le pediría usted a su propio gobierno? Mire, dos cosas. Es injusto decir que el gobierno no ha hecho nada, porque eso es mentira. El gobierno puede haberse equivocado, no haber hecho las cosas adecuadas, probablemente un punto, pero el gobierno ha tenido esmero en solucionar los problemas y quizás le ha faltado mayor decisión en algunas materias, y este gobierno ha logrado que seamos, creo que el segundo país de Latinoamérica que tiene garantizado 30.000 vacunas. Pero se imagina, perdón Iván, déjeme conversar. ¿Se imagina a los ciudadanos chilenos sin los retiros del 10%? Y eso el gobierno estaba en contra de esos retiros. Bueno, entonces cuando no les gusta lo que digo yo, de que yo creo que el gobierno tiene que endeudarse, no estamos hablando de actuar con irresponsabilidad y endeudarse por endeudarse. Estoy diciendo, endeúdese, elabore políticas públicas y avance por las necesidades. El gobierno ha entregado directamente en billete, para explicarlo en fácil, 6.500 millones de dólares a todos los chilenos, o a casi todos los chilenos, a los más necesitados, a través de los bonos, a través de los beneficios. Y los chilenos han entregado de sus ahorros previsionales más de 30.000 millones de dólares. Entonces, esa es mi razón. ¿Por qué los chilenos tienen que endeudarse? ¿Por qué los chilenos tienen que empobrecerse al entregar sus ahorros para poder subsistir? Y si el gobierno, por un fin supremo, habla de tenerte confinado a través de las cuarentenas, bueno, yo creo que el gobierno tiene que endeudarse, esa es mi posición. Alejandra. Ahora, y lo otro, decir que por improvisación también es mentira, güey. O sea, por supuesto que cuando se habla de improvisación, se habla con un sentido de negligencia, lo que ha dicho el presidente de la Democracia Cristiana. No, pues, oiga, este virus, absolutamente nadie sabe cómo monitorearlo, porque cambia en forma rápida. Hoy día pasa algo, mañana pasa lo otro. Entonces, es una situación que no hay país del mundo. Por lo mismo le preguntaba yo si, después de que ha pasado casi un año, si sus comunas que están en cuarentena han recibido la ayuda. Usted mismo me dice que no. Entonces no entiendo, porque después de un año uno más o menos tiene que ir... No. Démosle la palabra a Alejandra. Usted me dijo... Yo te voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que es absolutamente insensible. Porque tenemos un gobierno, y tú lo has visto, y yo también en el Parlamento, que lo único que está preocupado son las cifras macroeconómicas y cómo lo económico es lo más importante, y no la salud de las personas. Entonces, cuando nosotros vemos un FOGAPE que tuvo un 75% de garantía del Estado, y los bancos, ¿no es cierto?, solo se preocuparon de entregar crédito a aquellos que les convenía, y ningún pequeño y microempresario pudo llegar. Ese es el problema, porque el gobierno no entregó las suficientes garantías para todo. Cuando nosotros vemos que el seguro de cesantía, ¿no es cierto?, se ocuparon primero las plata de los trabajadores y trabajadoras, y no el seguro que teníamos en una cuenta colectiva. Ese es el problema que tenemos con este gobierno, que primero piensa en lo económico y no en la salud de las personas. Cuarto, cuando vemos que nunca nos ayudó en el 10%, ni en el primer y segundo retiro, porque primero piensa en lo económico y no en la salud de las personas. Quinto, cuando vemos que el IFE no es capaz, cuando el IFE no es capaz de incorporarse ahora que la gente lo necesita, que se terminó, es porque tenemos un gobierno primero en lo económico y después en la salud de las personas. Y cuando vemos que ni siquiera es capaz de incorporar un IFE para las pequeñas y medianas empresas, que queremos reactivizar después con el marcha no sé cuánto, pero ese marcha no sé cuánto significa tener personas vivas y tener empresas que sean capaces de vivir. Y eso no lo tenemos, porque tenemos un gobierno, y entiéndanlo, y ustedes lo saben perfectamente, Joaquín e Iván, lo saben perfectamente, un gobierno absolutamente insensible, y que primero está pensando no en las personas, ni en la salud de las personas, está pensando primero en lo económico. Y eso después, no es... primero hay que vivir, echar a andar después el país. Para que alcancen todos. ¿Qué piensa al respecto, Joaquín Lavín, de lo que dice la diputada Sepúlveda? Bueno, yo no quiero entrar en una discusión con Alejandra respecto al gobierno. No me interesa defender al gobierno.
A mí lo que me interesa es que Chile salga adelante. Y cuando hablo de planes grandes, es porque cuando los países enfrentan dificultades tan serias como las que tenemos, se requiere salir adelante con planes grandes. Y eso va a tener que ocurrir. Si es ahora o en el próximo gobierno, va a tener que ser así. Pero yo estoy preocupado, Monse, del corto plazo, de ahora, de febrero. Estamos viviendo una situación extremadamente precaria. Incluso en el sentido, no estoy hablando solo en el sentido económico, sino en el sentido de qué es lo que va a pasar mañana. El permiso de vacaciones, por ejemplo, a lo mejor si hay cuarentena, se acaban los permisos de vacaciones. Si yo tengo arrendada una casa o quiero ir donde un familiar la segunda quincena de febrero y esa comunidad o esa comuna entra en cuarentena, no voy a poder ir. Entonces, yo lo que quiero es que haya flexibilidad. Tú hiciste un llamado a la solidaridad antes de irnos a la pausa. Los empleadores, que sean totalmente flexibles en las vacaciones de sus colaboradores. No tiene por qué ser todas las vacaciones en enero y febrero. Si alguien por alguna razón no puede salir en febrero, que salga más adelante, que se den todas las facilidades. Sí, yo sé que es complejo por el tema de los colegios, pero hoy día los colegios probablemente en marzo van a estar en online. Entonces, pero alcalde... Que veamos eso. Pero para terminar, Monse, porque le estábamos preguntando el permiso de vacaciones se consulte con los alcaldes de las comunas respectivas. Perfecto, pero resulta que la diputada Sepúlveda le está planteando un problema país que no es del de mañana. Usted es candidato a la presidencia y me imagino que tiene que hacerse cargo de ese problema grande al cual Alejandra Sepúlveda estaba aludiendo. Es decir, me llama la atención justamente eso. Ella está planteando un problema profundo y por eso queríamos preguntarle a usted la opinión respecto a ese tema. Bueno, y te la doy. Yo soy candidato presidencial y efectivamente tengo un plan. Pero ese es un plan cuando me toque a mí, si es que me toque. Porque en el fondo yo estoy convencido que Chile necesita un gran plan para salir adelante en lo económico, un plan de reactivación. Pero y por eso mencioné otros países que en situaciones complejas... Si no le damos la palabra a Fuenchaín, no va a poder... Déjeme terminar. Sí, que termine. Déjeme terminar. Entonces, requiere un plan grande. Estoy hablando de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares a las pymes, al turismo, a las obras públicas, en infraestructura, que cree empleo, pero no solo que cree empleo ahora, que eche a andar la máquina de vuelta de nuevo. Y Alejandra, ahí tú tienes razón, en el corto plazo, obviamente, porque yo estoy hablando del próximo gobierno, en el corto plazo, todas las ayudas que sean necesarias y que vayan mucho más allá que el propio IFE. Alcalde, que la palabra fue a Chainto y ojalá no lo haya escuchado el ministro Figueroa en las clases online en marzo, porque se va a enojar. Es la realidad, Julio César. No, mira, yo quiero decirle particularmente a Iván que yo no miento, que los chilenos son testigos de lo que estoy diciendo. Aquí ha habido improvisación. Cuando se encierra la población en cuarentena sin darle apoyo para que pueda subsistir, es improvisación. Cuando se autoriza a salir de vacaciones al extranjero, pero no en Chile, y empiezan a llegar un conjunto de personas con contagio, incluso con la cepa británica, etcétera, es improvisación. Cuando se autorizan las vacaciones en Chile, pero sin ningún tipo de regulación, sin exigir PCR, y tenemos colapsado un conjunto de comunas turísticas del país, empieza entonces a estar saturado todo el sistema hospitalario. Bueno, y hoy día hay que ver cómo eso se regula, es improvisación. Yo creo que efectivamente aquí lo que tenemos es un gobierno que improvisa, que anuncia medidas que después no controla, que después no fiscaliza, y por lo tanto tenemos un tremendo déficit, como lo he dicho yo, en el control territorial de la pandemia. No se escucha a las autoridades locales, no se escucha a los alcaldes, y quienes están sufriendo las consecuencias son quienes cumplen las medidas. Los incumplidores, la verdad es que le está saliendo gratis, salvo en aquellas comunas en que los municipios, como el del alcalde Lavín, tienen hartos recursos y pueden entonces fiscalizar de mejor manera si es que hay fiestas clandestinas, pero hay un montón de municipios que no tienen ninguna posibilidad de fiscalizar adecuadamente eso, y entonces estamos viviendo una segunda ola que está siendo peor que la primera, que está colapsando el sistema hospitalario, que va a costar vidas humanas y nuevamente una tremenda tragedia humanitaria y económica, producto de una evidente improvisación que está a la vista de todo el mundo. Para que todos hablen, que termine, que cierre el doctor Rivera, por favor, doctor, sus palabras. A ver, en pocas palabras, lo que está haciendo no está resultando. Lo que se está haciendo con las vacaciones está provocando más crisis, más catástrofe. Por lo tanto, las vacaciones hay que suprimirlas. Eso no hay otra manera de hacerlo. Creo que declarar
el confinamiento en la región metropolitana para que se suspendan las vacaciones como consecuencia es una medida hipócrita, porque realmente lo que va a significar es más sufrimiento para la gente que no tiene, ¿no es cierto?, recursos, toda la gente que gana el día a día en Santiago, ¿no es cierto?, con unas cifras, con cifras que no merecen confinamiento. Creo que es una manera ridícula de tratar de solucionar el problema de sanitario. Yo creo que el problema sanitario que se está ocurriendo en la catástrofe a nivel hospitalario, se están llenando los hospitales, no solamente en el norte y en el sur, sino que ya se está produciendo el traspasaje hacia Santiago. Hay que hacerlo territorialmente, de la manera como evitar las vacaciones, pero hay que avisarlo a nivel del gobierno, porque ¿qué pasa si la gente pide las vacaciones en su empresa y después llama a Carabineros y dice, oiga, ¿puedo salir? No, que para allá no puede ser y no en esta fecha? Entonces, esto tiene que ser una medida del Estado, así como en las clases no se pueden determinar por voluntariedad, esto debe ser medida de nuestros líderes que están ahí a nivel del Ministerio de Salud y a nivel de la moneda. Lamentablemente tienen el deber de hacerlo, aunque sea una medida impopular, ¿no es cierto?, y mucha gente les parezca injusto. Bueno, gracias a los 5, le agradecemos. Antes de cerrar, atención, hoy a partir de las 16 horas se enviará mensaje de prueba del sistema de alerta de emergencia SAE para la localidad de Alto Hospicio y territorio antártico para revisar que se haya subsanado el problema del sistema y la recepción de los mensajes, informa la ONEMI Chile. Así es que si suena en su teléfono acá en Santiago es porque no se subsanó. Y si suena en Alto Hospicio de Antártica es porque se subsanó. Gracias a los 5. Ahí estamos.